La palabra del reino presenta La verdad te hará libre. Entrevistas, comentarios, noticias, temas de interés y de actualidad. Preparando al remanente de Dios para el inminente regreso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Yeshua. Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos. Damos gloria, honra, poder, exaltación al Rey que vive por los siglos de los siglos. Como siempre, cada cosa que nosotros hacemos tiene la finalidad de glorificar, de exaltar y bendecir al Rey que vive por los siglos de los siglos. Damos la bienvenida a esta nueva serie, a esta nueva oportunidad que Dios nos da de dirigirnos a cada uno de ustedes, los que están suscritos a nuestro canal de YouTube, a este nueva manera que nosotros estamos implementando para que este evangelio del reino sea predicado. Se llama La verdad te hará libre. Y vamos a tocar algunos temas cruciales, algunos temas que son necesarios para que cada uno de ustedes se identifique con este evangelio del reino, con este evangelio del arrepentimiento que se tiene que estar predicando en todas las naciones antes de que Cristo venga. Tenemos esta tarde dos invitados bien especiales. Tenemos a nuestro hermano Milton allí en California y nuestro hermano Daniel en Ciudad de México. Muy buenas tardes, mi hermano Milton. Muchas bendiciones para su vida. Amén, igualmente mi hermano. Muchas bendiciones. Buenas tardes. Bienvenido, hermano. Muy buenas tardes, hermano Daniel. Hermano Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano Milton. Bendiciones, hermano Daniel. Dios les bendiga. Vamos a disponernos entonces a hacer una serie de preguntas y respuestas, unos testimonios de qué fue lo que Dios hizo con nuestra vida, cómo fue el proceso de Dios sacarnos de la religión y ahora estar nosotros aprendiendo sobre la palabra del reino, sobre la palabra del evangelio. Comencemos con nuestro hermano Daniel. ¿Quién es el hermano Daniel? Básicamente un hombre normal como cualquiera que está en la congregación, que vivió un proceso y debido a la vida que me llevó a través de varios caminos y terminamos en la Biblia, bendito sea Dios. Qué bueno, mi hermano. ¿Quién es el hermano Milton? Una presentación suya, mi hermano. Puedo decir de que el hermano Milton es un ex estudiante de teología, de ministerios y profesor de un instituto, pero por la gracia de mi Señor, ahora sirviendo realmente con el verdadero conocimiento de la palabra a mi Señor Yeshua. Amén, mi hermano. Qué bueno tenerlos esta tarde con nosotros. Esta es nuestra primera emisión que hacemos de La verdad te hará libre y esperamos que aquellas personas que Dios les ha estado hablando a sus corazones, aquellas personas que el Padre Santo les está inquietando, les está haciendo dudar de muchas cosas de las que se hacen en las congregaciones, en las iglesias, estos temas les sirvan para tomar una decisión radical en sus vidas, para tomar decisiones, para nosotros poder realmente tratar de agradar a Dios. Recuerde que venimos hace mucho tiempo tratando de agradar al hombre, pero en estos últimos tiempos Dios está sacando un remanente, Dios lo está llamando, lo está sacando de muchas partes y quiere que cada uno de nosotros nos concienticemos si realmente estamos haciendo o no la voluntad del Padre. Es por eso que vamos a hacer este tema y es por eso que esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar entonces con nuestro hermano Milton. Hermano Milton, la primera pregunta para usted, una pregunta que espero que muchas de las personas que nos escuchan, yo sé que se la está haciendo en su corazón. La primera pregunta es, ¿quiénes hacen los planes de estudio? Usted nos decía y nos compartía que fue maestro en un instituto bíblico, llegó hasta el punto de no solamente ser predicador o enseñar la palabra, sino llegar a un punto muy alto que es ser maestro. En estos institutos bíblicos que sabemos que no tienen ningún argumento bíblico, ningún sustento bíblico, ¿quiénes son los que hacen esos planes de estudio? Los planes de estudio dentro de un instituto se hacen a través de lo que es el concilio y las personas encargadas de los institutos, o sea, las denominaciones o congregaciones
que son los que se basan a través de libros obtenidos a través de otras personas, y se basan en el conocimiento que tienen a través de la palabra. O sea, eso, ¿qué bases bíblicas tienen para hacer estos planes de estudio? Simplemente es como hacen los judíos. Los judíos, por ejemplo, tienen lo que es la Cábala y el Talmud, que simplemente son tradiciones orales de los ancestros. Pero bíblicamente, realmente eso se basa en la Biblia, en la palabra de Dios. Muchos de ellos creo yo que sí lo sacan de la palabra de Dios, y que sí se saca de la palabra de Dios, pero lo sacan con puro conocimiento humano y lo sacan fuera de contexto. Ok, mi hermano, otra pregunta para usted. ¿Qué requisitos hay para los estudiantes? Uno de los requisitos que se podría decir es de las personas que sean eh, miembros de la iglesia, tienen que ser personas que están dentro de las iglesias y de que sean fieles, bueno, que vayan los domingos y que estén dando sus diezmos y que den a demostrar que son buenas personas. Esos son los requisitos que el siervo o el pastor que esté dentro de su congregación es aquella persona que aprueba si esa persona es apta para entrar a un instituto. O sea que la idea sería perpetuar lo que viene, la tradición que viene anteriormente, perpetuarla con las mismas personas de la iglesia. O sea que una persona de una diferente creencia o de una diferente doctrina no podría participar de estos estudios. Dependiendo de la persona, si la persona o el siervo de diferente denominación, de otra congregación, si él no está de acuerdo en la enseñanza que cierta congregación o cierto instituto está dando, que la mayoría de estos lugares son de las asambleas de Dios, se derivan de lo que es el pentecostal, si no van de acuerdo con esa misma enseñanza, no les dan la aprobación. ¿Qué opina el hermano Daniel de esto que hemos hablado hasta el momento? ¿Qué opina de estos requisitos o de estas preguntas que les hacen a las personas para ser partícipes de estos institutos bíblicos? Dentro de lo que yo conozco y dentro de lo que yo he investigado, hay que tener en cuenta que para los ocultistas, el mejor disfraz que existe es ser religioso, ya sea dentro del judaísmo, dentro del islam, dentro de la nueva era, dentro de la religión católica y cualquier denominación que ellos le llaman protestante. Si ustedes recuerdan, se darán cuenta que dentro del cisma que hubo en la iglesia y cuando se dividió entre los protestantes y los católicos, hubo un símbolo que estuvo en boga mucho tiempo, o sea, en moda. Y ese símbolo es la corona y la cruz, una cruz que está dentro de la corona. Eso quiere decir que el Estado y la iglesia son los que gobiernan. Y quienes hacen los planes de estudio dentro de estos institutos, muchos de ellos son luciferinos. Es gentes que creen que Lucifer es el libertador y bueno, es toda una iniciación, pero en breve eso es lo que ellos se dedican y hacen. Es por eso que la Iglesia Católica en realidad nunca le da la gloria a nuestro Señor Yeshua. En realidad no está llevando a las personas a que conozcan a Dios, sino simplemente es una adoración al panteón de los santos católicos, que es el panteón de Babilonia, el panteón de Grecia, el panteón de Roma. Es lo mismo, pero con otros nombres. Eso me hace recordar, hermanos, que en estos días leyendo un artículo, decía que los principales promotores de los médicos, que inclusive hasta le pagan los estudios a los médicos, son los dueños de las grandes farmacéuticas. Ellos hasta les pagan lo que es sus estudios médicos justamente, y lo que les están enseñando en este momento es simplemente a recetar y recetar fármacos, a recetar muchas cosas. Por eso, simplemente es una inversión que hacen ellos, pero después tiene un retroactivo. Después ellos, los médicos, decretando o formulando medicina, para todo hay medicina, no le mandan a hacer cosas distintas, sino tomar droga y esclavizar a la gente de toda esta farmaquía, y ahí es donde se les cumple el plan perfecto para ellos. Eso mismo quiere decir, hermano Daniel, entonces, que simplemente tratan estos planes de estudio porque
también cumplen los planes de ellos. Sí, amén. Exactamente. Ok, Exactamente eso. mi hermano Milton, ¿por qué les enseñan planes por temas? Es decir, por qué sacan temáticas sabiendo que la palabra de Dios tenemos es que escudriñarla completamente? Tenemos que escudriñarla sistemáticamente, libro por libro, así como nosotros estamos tratando de hacer en nuestro ministerio de la palabra del reino. Yo creo que eso es simplemente con lo que venimos siguiendo ahorita, lo que estábamos escuchando acerca de lo que Daniel estaba diciendo. El llevar estos temas es simplemente para traer la doctrina o la enseñanza que ellos quieren hacerle ver a las personas para que sigamos una fase de, eh, de esa enseñanza de la cual se está llevando de la misma doctrina, adoctrinar a la persona para tenerlo como en una cierta manera, tenerlo dormido en cierta manera. Usted que fue maestro bíblico, hermano, entonces usted nos quiere decir que es muy poco lo que realmente se enseña de sana doctrina, de palabra verdadera a estos alumnos. ¿Cómo salen ellos de allá? ¿Salen realmente edificados? ¿Salen realmente transformados? ¿O solamente es información lo que tienen en su cabeza? Es básicamente sí, es bastante conocimiento porque si la persona, hay muchas personas de las cuales como maestro se fija uno de, hay personas que sí llevan mucho conocimiento, pero estas personas, eso es todo lo que llevan, no están llevando ninguna relación personal espiritual dentro de lo que es de cada persona. El conocimiento se adquiere y se adquiere a través de tanto estudio de lo cual estamos, de lo que se estaba llevando. O sea, hermano, que usted quiere decir que una persona puede graduarse de pastor, titularse de pastor, pero realmente sin una verdadera convicción de lo que es el cristianismo. Exactamente. Se puede uno a graduar, llevar los mejores títulos, el primer lugar, pero sin ninguna entrega a nuestro Señor Yeshua. Es puro conocimiento. Entonces le hago una pregunta, hermano. Muchos de los pastores que hoy están ejerciendo de las asambleas de Dios están en esa misma situación. No lo podría considerar tal vez todo mundo, pero yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Hay muchas personas de las cuales nada más lo único que tienen es puro conocimiento porque se dejan llevar a través de no solamente de la Biblia, sino de libros exteriores. Ok, perfecto. Bueno, ¿cuál es la finalidad de por la cual, si se lleva un sistema académico religioso, cuál es la finalidad por la cual guardan registros de los estudiantes? ¿Sabe usted por qué lo hacen? El llevar el registro es simplemente como tener una pauta, como que si fuera un cazatalentos, como por decir esta persona sí es fiel, esta persona no lo es fiel. Siguen llevando la misma doctrina que llevan las escuelas seculares. O sea, el poder ver la asistencia, el poder ver si es muy buen estudiante, si es muy inteligente. Están viendo, están como catalogando la Un persona. prospecto, conseguir un prospecto como para continuar entonces con la institución. Exactamente, se lleva así. Ok, mi hermano Daniel, ¿tiene algo que agregar? Sí, dentro de todo este sistema es el sistema babilónico, es el sistema del sacerdocio. En inglés le dicen priesthood, lo que es el sacerdocio o el priest, que es el sacerdote. En realidad, lo único que hacen es el conocimiento se pasaba de generación en generación, pero solamente a los elegidos. No era a todo mundo. Siempre ha habido dos doctrinas. Una que es la exotérica con X, que es para el círculo interno, lo que es la verdad, y el conocimiento esotérico, que en realidad es para las masas, para la gente, para adoctrinar, lo que decía el hermano Milton. Y eso es en realidad cómo funciona, porque uno de los secretos de las sociedades secretas, valga la redundancia, es precisamente el adoctrinamiento mental o el control mental, que está basado en la propaganda, en la repetición, en lo atractivo que es para
las emociones, la carne, todo lo que atraiga ese tipo de cosas para dejar al espíritu vacío y que en un momento dado sea más carnal, la cuestión más llamativa, como ir a una fiesta, por ejemplo, ¿no? Ok, hermano Milton, una pregunta fuera de texto. Ahora que usted está fuera del sistema religioso, que usted llegó a estancias muy altas de esto, la pregunta que yo le puedo hacer a usted es, ¿de dónde lo sacó a usted Dios? Wow. Yo me podría considerar ahora una persona bastante afortunada, porque yo ya traía mucho, desde mucho tiempo atrás, estar dentro de la iglesia, dentro del sistema y de estar escuchando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me atraía cuando yo miraba a estas personas hablar de cierta manera y yo sabía de que eso no era así. Y había algo dentro de mí que decía, hay algo más. Y el poder salir de ese sistema, ahora yo puedo decir de que estoy en esa verdad que uno tanto busca dentro de las iglesias, en la cual no hay muchas o no hay prácticamente de las cuales puedan hablar con esa sinceridad y con esa verdad de la cual la palabra habla. Perfecto, mi hermano. Entonces, hablando de estos sistemas que ellos utilizan por temas, familias, diezmos, fe, ¿usted cree que esos temas así salteados uno por otro, si por ejemplo una iglesia está enfocada en la liberación, entonces es su tema principal y hablan de eso, que no pasa un mes o 2 meses sin hablar del mismo tema para hacer énfasis? ¿Cree usted que esos planes de estudio la gente sí aprende, las personas sí aprenden a conocer a Dios? No lo creo, no lo creo. Sí conocen al Dios que ellos están mostrando, pero no es al verdadero Dios que ellos están conociendo. ¿Por qué cree usted, hermano, que solamente se basan en ciertas partes, en ciertos aspectos? ¿Por qué cree usted que solamente hay iglesias especialistas en liberación, otras especialistas en hablar en lenguas? ¿Por qué cree usted eso, hermano? Yo creo que es como para atraer a diferentes tipos de personas, dependiendo del tipo de creencia que haya, con el cual haya crecido y en el cual cada quien va buscando. Es como cuando el Señor iba mm, pues, cuando Él se hacía presente a dar sus sermones, la gente no iba simplemente por ir, unos quizás iban nada más por el alimento, otros iban tal vez por alguna sanidad, otros iban nada más por ir a ver qué era lo que decía. Cada quien busca, creo yo, que busca su lado más necesitado. Diría usted que son estrategias de marketing. Exactamente, si es que eso es, prácticamente eso es como que si atraer a la persona dependiendo de su necesidad a través de marketing, es exponiendo lo que es la mercadería evangélica. Hay clientes para cada cosa, ¿cierto? Amén, sí lo hay. Bueno, sus aportes, hermano Daniel. Híjole, sí, qué bien definió ahorita el hermano Milton realmente cómo es que es una iglesia para cada gusto, para cada cliente. Y es como todos los colores de la nueva era, y eso es precisamente la nueva era. La nueva era tiene tantos colores o tantas expresiones, por poner algunos ejemplos, ellos tienen, por ejemplo, las hermandades blancas, tienen lo que son la lectura de chakras, lo que es la ascensión de los maestros, la lectura del aura, todas estas cuestiones de manejo de energía, ¿no? Y eso es para diferentes gustos. Hay gustos para todo, así como también incluso los alienígenas. Hay alienígenas buenos, alienígenas malos, alienígenas tipo humanoides, alienígenas que son terribles. Es para cada gusto, para lavarle el cerebro, para empezar a dar lo que es programación predictiva y empezarles a decir lo que es, lo que deben de creer, lo que deben de desviarlos para que no lleguen al verdadero corazón de la doctrina, ¿no? La verdadera doctrina bíblica. Es precisamente lo que sucede cuando estuve un tiempo en la congregación, era lo que terminando la adoración le decía yo al pastor.
Oye, pastor, pero haces una ensalada porque si tocas el tema de la familia, tomas el Nuevo Testamento y das algunos versículos de algunos libros y luego te vas al Antiguo Testamento, tomas otros versículos y aunque estás hablando de la familia, la gente no está entendiendo nada de la Biblia. La Biblia debe de estudiarse por libro, porque un libro empieza en la página uno, 2, 3 y subsecuentemente hasta donde termine y se va analizando. Eso es lo que hay que hacer. Y claro que no, pues me despreciaban, me decían que estaba yo en desobediencia, que así no es, pero a mí nunca me causó malestar, por el contrario, ¿no? Yo creo que quienes se molestaban eran ellos. Perfecto, mi hermano. Hermano Milton, otra pregunta. Estos institutos bíblicos en los cuales, por ejemplo, el que usted perteneció, yo también pertenecía a otros 6 años, ¿qué tanto poder y autoridad siguen teniendo o qué tanta influencia sigue teniendo los institutos bíblicos dentro de las iglesias a donde van sus egresados, sus pastores? Es decir, las instituciones bíblicas intervienen en sugerir prédicas en ciertas épocas del año. Sí, es todo el año, mi hermano. Todo el año según la época o según la temporada en la cual se está viviendo durante el año, es según la enseñanza en la cual la congregación o el líder se tiene que dirigir a la congregación. O sea que simplemente se están amoldando al mundo. Exactamente, sí, se amoldan a lo que es el mundo, porque se enseña lo mismo, solo que en diferente manera, lo exponen en diferente manera, solo que para que la gente pueda verlo de la manera en la que ellos quieren escucharla, porque es fácil poder atraer a una persona cuando ya sabe qué es lo que la persona está anhelando en su corazón, porque son personas que sí se puede alcanzar a leer a una persona cuando una persona sabe lo que esa persona necesita. Y lo peor de todo, que las personas muchas veces llegan con esa necesidad y lo comentan, lo dicen tanto a los líderes, a los pastores o a las personas encargadas. ¿Qué tanto tentativamente y porcentualmente el mundo está metido dentro de estos institutos? El porcentaje de las personas, El porcentaje de cuánto el mundo está metido dentro de estos institutos, cuánto ellos se acomodan, no acomodan la palabra a las cosas del mundo, sino que acomodan el mundo a la palabra de Dios. le podría yo hablar nada más de la congregación en la cual yo asistía. O Ujú. sea, esa congregación se acomoda a lo que es hablando quizás de un 70% de lo que es el mundo, porque se acomodan según la fecha, según la temporada en la cual se estaba viviendo. No tengo conocimiento de alguna otra, pero sí creo yo que sí se acomodan mucho a lo que es según la temporada del año. Ok, mi hermano, usted que estuvo allí involucrado en su concepto ahora que ya está fuera de todo este sistema, ¿cree ustedes que estos institutos bíblicos son un negocio? ¿De dónde se financian ellos? Oh, claro, ese es un negocio, ellos le pueden llamar hasta negocio redondo porque saben exactamente de que no les dan impuestos, no hay impuestos que se los ponga, son fuera de impuestos y son negocios en los cuales hay crecimiento porque hay muchísima gente con mucha hambre del querer conocer de la palabra y se basan en eso, o sea, el conocimiento se lo llevan y abren como que si fuera cualquier otro instituto, como que si fuera una escuela cualquiera en el mundo. Hermano Milton, ¿hubo alguna persona que hubiera perdido el año durante el tiempo que usted estuvo en este instituto? O sea, que no lo graduaron después de haber pagado. Sí, sí, habían personas de que tenían que repetir el año comúnmente, así como el mundo secular, por 3 faltas o por no tomar mucho las tardes, llegar tarde a las clases, o ya, es como en el mundo secular. O sea, nunca les hacen una evaluación moral, una evaluación espiritual, solamente porque llegan tarde. Sí, llegar tarde o tener faltas. O sea, el tener faltas es como decir de que no tiene interés. No les importa el testimonio de la persona.
O sea, si una persona tiene un mal testimonio, así pague y así tenga buenas notas, lo tienen que graduar. Sí, porque ellos lo miran como que si es o sea, el simple hecho de que esté diezmando, que esté llegando los domingos a la iglesia y esté haciendo las cosas que ellos piden que haga, pues yo creo que su vida personal no la, no la tienen ese discernimiento como para poder ver a la persona cómo se está dirigiendo dentro de su hogar. Y yo creo que eso no les importa. ¿No creería usted que sería como el primer punto indispensable para poder titular a alguien de pastor, como lo dice la palabra de Dios en Timoteo, las características de un anciano, de un apóstol? ¿No cree? Entonces no tienen en cuenta las características que dice la palabra con respecto a una persona que quiere ejercer un cargo de estos. Creo yo que no, hermano, yo creo que no lo hacen por ese simple hecho, o sea, de que el poder, hay más intereses ahí, hay muchos más intereses ocultos en las cuales uno no logra ver, pero o sea, yo cuando estuve ahí era como que nos decían ese hecho, simplemente de ese hecho de que si tenía faltas o no había mucho interés, era de avisarle a los superiores y que los superiores eran los que tomaban la decisión. Ok, hermano Daniel, ¿hasta ahora tiene algún aporte? Yo creo que está haciendo muy bien la explicación del hermano Milton de qué es lo que sucede dentro de los institutos y cómo se maneja todo ese, híjole, es que es todo un sistema. Y bueno, usted sabe que yo no estudié ahora sí que en un instituto, yo tomé la Biblia, la leí y releía realmente el punto fino para tratar de aprender, pero eso sí, le pedía mucho a Dios, mucho constantemente: Señor, ayúdame, tú sabes que yo no sé nada, porque yo vengo de una familia católica tradicional. Entonces, eso sí, lo que hice mucho fue pedirle ayuda a Dios: ayúdame, Dios mío, a entender de qué se trata todo esto, y por eso, cuando uno la palabra lo respalda, es por eso que podía yo decirle a los pastores con la autoridad de la Biblia, no con la mía, con la autoridad de la Biblia, lo que estaban haciendo no era precisamente enseñar quizá de la mejor manera, ¿no? Así es, mi hermano. Pero mire, ¿de dónde nos ha librado el Señor? Otra pregunta, mi hermano Milton. ¿Los profesores o autoridades del instituto se dio cuenta usted se debe haber dado cuenta si tienen relaciones con políticos u otras organizaciones no religiosas o de otras religiones? Fíjese que con las personas con las cuales yo me reunía, con estas personas yo no tuve ningún conocimiento, hermano, pero eh, creo yo, al verlo de esta manera, creo yo que es muy probable. O sea, yo no tuve ningún entendimiento acerca de eso, pero hay mucha probabilidad, o sea, porque dentro del concilio tiene que estar conectado con las personas de su ciudad para hacerse conocer. Así de que creo yo que tiene que haber habido algún tipo de conexión. Ahora está muy de moda lo que es el ecumenismo. El ecumenismo es la reunión de las religiones. Y como hablaba ahora el hermano Daniel, hay dos maneras de cómo nos gobiernan, de cómo nos lavan la mente. Primero es a través del sistema político y después a través del sistema religioso. Y ellos dos, entre ellos, siempre hay una comunión entre ellos, una conveniencia entre ellos, porque si no se le lava la mente a una persona por un lado, pues se le puede lavar tranquilamente por el otro. Por eso esta pregunta, hermanos. Yo estudié, por ejemplo, en algo que se llamaba la Cruzada Estudiantil. Era una iglesia paraeclesial. Ni era cristiana, ni era evangélica, tampoco era católica. Y en estas religiones, y ahora están formando sus grupos políticos en las religiones, justamente porque quieren gobernar por toda parte, quieren lavarle el cerebro a las personas por toda parte, y hacen votar a las personas por gente que ni siquiera tiene el carácter para ser un político, y lo he visto por cuenta propia de que cuando ya están en políticos se dejan absorber tanto de la política que se olvidan de las cosas de Dios. Pasa una y otra vez. Por eso esta pregunta, mi hermano. Otra pregunta, hermano Milton. ¿Estas instituciones, al ser libres de impuestos, el gobierno les pide algo a cambio? Eh, del conocimiento en el cual yo tengo, hermano, yo como solo en esta congregación estuve por mucho tiempo,
Lo que sí sé es de que son libres de impuestos, pero que ellos hayan tenido algún otro tipo de acercamiento, no tengo el mayor conocimiento, mi hermano. Ok, y en el tiempo que usted participó como profesor, vio, escuchó algo que lo hizo salir. ¿Qué lo motivó a usted para, después de tener un cargo tan alto, porque en el sistema religioso, en el sistema, en este sistema que se maneja, es muy difícil llegar a estos cargos altos y mucho más a ser profesor de un instituto bíblico? ¿Qué lo hizo a usted salir de este sistema, Nicolaita? Fíjese de que a mí lo que más me hizo y más me llamaba la atención acerca del salirme era porque miraba exactamente eso, hermano, lo que ahora tengo el conocimiento de lo que es los Nicolaitas, de esa enseñanza, y ver que otras personas, que digamos ahí ya llegaba el tío, la tía, el hermano, la hermana, y había como un tipo de monopolio en el cual las personas que están a cargo son las personas que ellos ponían a las personas que a ellos les gustaba. Eso es lo que se maneja aquí, como se dice en Colombia, la rosca. Se nombran entre ellos mismos, entre los mismos familiares, entre ellos mismos. Última pregunta, mi hermano Milton, para usted. ¿Usted cree que estos institutos bíblicos, la iglesia a la que usted perteneció, las personas que manejan estas denominaciones, ellos representan a la iglesia de Yeshua en la tierra? Definitivamente, bueno, no la están representando como debería de ser. ¿Cómo Eh, debería ser, hermano? ¿Cómo debería realmente una iglesia representar a Cristo? la mejor manera es ser sencillos con humildad y con la verdad. Hablar la verdad, completamente la verdad. Es bien difícil confrontar a las personas con la verdad, y el confrontar a la persona, a muchos no les gusta escuchar la verdad, mucho más cuando vienen de una religión o veníamos de una religión en la cual nosotros estábamos al 100% pensando de que estábamos haciendo lo correcto, y en el cual no hacíamos lo que verdaderamente se tenía que hacer, que era la enseñanza, el arrepentimiento, el evangelio del arrepentimiento, que ese es la base, creo yo, que tendría que ser para poder llegar a todas aquellas personas y hablar con la verdad. O sea que definitivamente no representan a Cristo aunque tengan el nombre de cristianos, según su propia experiencia. No, no lo están haciendo. ¿Se No están haciendo. confronta a la gente allá con el pecado o más bien se abstienen de hacerlo para que la gente no se les vaya? Muchas iglesias se abstienen a hablarle a la persona la verdad, y prefieren darle palmaditas en las espaldas y decirles de que pues con oración, y que ellos van a orar y que van a, a- a darle tiempo al tiempo para que sea el Señor quien les haga la obra de la cual ellos están llegando a la iglesia, pero no creo que estén haciendo el verdadero trabajo el cual el Señor nos llamó a cada uno de nosotros. ¿Piensa usted, mi hermano Milton, esta última pregunta también fuera de acá del contexto, piensa usted que ellos en un futuro próximo tienen planeado realmente acoplarse más a la palabra de Dios, buscar más la palabra de Dios? ¿O antes piensa usted que piensan alejarse cada día más y más de los estamentos bíblicos? Yo creo, mi hermano, de que verdaderamente no creo que se tengan un acercamiento más. Es como lo dice Mateo 6:44, donde dice de que solamente el Señor atrae a las personas a nuestro Señor Yeshua. Y estas personas no creo que vayan a llegar ahí a ese lugar por no están entregando verdaderamente sus vidas a nuestro Señor Yeshua. Ok, mi hermano Milton. Sus aportes, hermano Daniel. Wow, pues realmente, más bien en estos tiempos que estamos, la iglesia más que acercarse, definitivamente, si dentro de estas iglesias de las llamadas cristianas, de cualquier denominación, Biblia en mano, como piden algunos pastores,
no hay tanto acercamiento a la verdadera palabra de Dios. Bueno, ya ni hablar del resto, ¿no? De lo que son los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas o la iglesia tradicional católica. O sea, es diametralmente opuesta a la doctrina, es absolutamente luciferina y son cosas que ya no tienen nada que ver. Simplemente es costumbre, tradición, palabras de hombres y mantener a la gente con temor, con es que es la religión de mis padres o es la religión que me dieron y no permiten a cada quien el tener el conocimiento para decidir. Que eso pues, también es importante, ¿no? El que cada quien pueda decidir, es por eso que el bautismo se debe hacer en una edad de conciencia, no en la infancia, cuando el niño no sabe ni lo que está haciendo. Y así dice también la palabra que si la cabeza está mal, ¿y cuál es la cabeza? De donde salen los pastores. Si la cabeza está mal, ¿cómo estará también entonces el cuerpo? Qué bueno, hermano, que estemos aprendiendo de esto, de alguien que de primera mano lo vivió. Y vamos con el hermano Daniel también, ahora hacerle sus preguntas. ¿Quién era el hermano Daniel o quién es? ¿Quién es y qué hace ahora el hermano Daniel? De manera muy breve, como comenté al inicio, bueno, yo vengo de una familia tradicional mexicana, ah, católica, obviamente, de padres, abuelos y conocidos, toda la cuestión. Pasó en mi vida, yo me mantuve en Alcohólicos Anónimos por más de 25 años, pero durante ese proceso me llamó mucho la atención el ocultismo porque yo tengo amigos masones de alto rango y sin serlo, yo quería saber qué es lo que ellos saben y me puse a investigar ocultismo y fue tal mi impresión que dije, Dios mío, esto no es posible. Entonces me metí a leer la Biblia. Cuando leí la Biblia, bueno, caí rendido a los pies de mi Señor Yeshua. Eh, Fue un impacto muy, muy bonito para mí. Y pues bueno, y empezamos a tener un despertar en realidad de conciencia espiritual y a remar contracorriente, porque pues de mi familia nadie, todos son católicos o eran, ¿no? Porque ya no lo son todos, ¿no? Qué bueno, hermano, que haya conocido todas estas cosas. Usted es empresario, ¿cierto? Como empresario, ¿cómo llegó usted ahí? ¿Cómo llegó a ser usted un empresario? Es una pregunta casi capciosa para mí, porque si yo dijera que por mí, obviamente por mi papá, que también él es el que inicia, pero más que nada es que las cosas se dieron sin que a veces pusiera yo de mi voluntad. Es tan extraño que ahorita que lo pregunta, no hay para mí una definición. Tal parece que a veces Dios da las cosas para ver qué es lo que hace uno. Cuando la gente pide dinero, a veces creo que no están tan conscientes de realmente lo que están pidiendo porque el dinero en ocasiones da problemas y muchos. Y el tener dinero, cuando no se sabe qué hacer con el dinero, es un problema grande, fuerte, porque se están pensando en cosas que son hasta ridículas, ¿no? Son absolutamente tontas. Y no es tanto, porque nosotros no somos de una familia rica, somos clase media, pero, o sea, estamos estables económicamente. Y en ese aspecto no es tanto, sino ahí entran factores como la voluntad de Dios de darles a unos sí y a otros no. ¿Por qué? ¿Por qué? Y son cuestiones que si cada quien se pregunta, se va a dar cuenta que en realidad Dios nos da a todos bien y parejo. Lo que pasa es que, bueno, este mundo así es, no es que sea voluntad de Dios, sino que este mundo así es. Vivimos en un mundo material, no es tanto por la cuestión de Dios. Fuera de contexto, hermano, es una pregunta que yo también me hago. La palabra de Dios dice que nadie puede servirle a dos señores. ¿Cómo hizo usted para hacer esa convergencia entre su empresa y las cosas de Dios? Porque la mayoría de gente o se ocupa de una o se ocupa de la otra, pero no de las dos. Es una pregunta tremenda porque yo al estudiar el ocultismo y darme cuenta en lo que creen, porque el ocultismo es que la gente está muy equivocada, no sabe en realidad qué es el satanismo, no es lo que la gente piensa. Y el ocultismo es conocimiento oculto. Sí, por supuesto que hay parte ahí de la hechicería, la brujería, simbología satánica y muchas de esas cosas. Sí, claro que sí,
pero también debo decir que hay conocimiento oculto que es benéfico para el hombre. Yo he comentado que, por ejemplo, el trivium y el quadrivium son sistemas que deberían de darse en las escuelas porque son sistemas de cómo ejercitar la mente para desechar conocimiento basura y meterle a la mente conocimiento que sí sirve, para analizar preguntas, para tratar de acercarnos a la verdad. ¿Y cómo se divide? Bueno, es que al conocer todo esto y al después compararlo con la Biblia y ver que la Biblia dice palabras tan profundas, dice palabras tan altas, pues yo prefiero lo espiritual porque en realidad es que esto se va a acabar, no solamente porque lo dice la Biblia, sino es que hay que verlo cuando cada quien al morir, ¿qué nos llevamos? Cuando va uno a la tumba no nos llevamos ni siquiera tierra de las uñas, ¿no? O sea, no se lleva uno nada, pero al morir, habiendo algo más allá, eso es entonces lo que debe de valer. Y más nos vale que tomemos una decisión lo más adecuada posible, porque entonces sí va a ser para siempre, ya no va a haber otra oportunidad. Eso es entonces lo que yo dije, bueno, esto hasta donde llegue, que es lo material, esto ahí está y hasta donde llegue, pero yo no tengo por qué mezclarlo. Esto es hasta, en cierta forma, lo que ven mis ojos. Más la palabra de Dios dice que lo que no se ve fue hecho primero y es más real que lo que se ve. Y esa es la decisión que yo tomé. Si el hermano Milton tiene algo que agregar, adelante, mi hermano. Fíjese que lo que estaba pensando ahorita de que nosotros como personas, nosotros acá, digamos, los que no hemos tenido la facilidad de poder obtener un poquito de dinero, yo creo que esa es la fase en la cual las personas, nosotros luchamos por seguir adelante, porque siempre este mundo nos enseña o nos adoctrina a querer siempre tener más en lo material y no nos enseñan dentro de las escuelas, lo que tú estabas mencionando, Daniel, acerca de esas Ujú. clases en las cuales si ellos lo harían, harían que la persona ya no estuviera dispuesta al adoctrinamiento que ellos dan hacia la persona, y ya podrían ser muchas otras personas muy exitosas. Y yo creo que todo siempre, el poder guardar a la persona o tenerla siempre en dominio para no tener las facilidades que otras personas tienen. Muchos tienen que trabajar para poder obtener lo que ellos tienen. Y se hace con mucho trabajo, con mucho trabajo. Y gracias a Dios, el poder entender que lo poquito o lo mucho que uno tenga, que es la voluntad del Señor. Eso es lo bonito y lo que uno puede llegar a atesorar. Amén. Bien, hermano. ¿Cómo comenzó? Yo sé que todos pues tenemos que cometer muchos errores antes de llegar a un buen término, por decirlo así. Entonces la pregunta es cómo comienza o cómo se dio cuenta que era bueno en lo que usted hacía. Mm, yo creo que son designios de a veces de uno mismo que Dios pone incluso antes de nacer, porque es muy claro que los salmos dicen que mi padre ya me conocía antes de que yo naciera. Y son cosas que también uno debe explotar, pero que no son para exaltarse a uno mismo, no es para presumir inteligencia, intelecto, para presumir palabras así bonitas de domingo. A veces es parte del lenguaje de unos o de otros, pero el objetivo es simplemente dar conocimiento, compartir, esa es la palabra, es el compartir y sentirnos a gusto, como decía mi hermano Milton, con lo que somos, con lo que tenemos, porque yo me doy cuenta, porque no siempre he estado bien económicamente, yo he tenido también mis buenos problemas económicos, pero aún así, cuando está Dios con nosotros, es que parece que todo es más sencillo, parece que todo es más, eh, que va a haber una solución aunque no haya más dinero. Es que no es eso en realidad lo que sucede, sino es más bien la paz que Dios da y no la que el mundo ofrece, que es muy somera, es que es hasta ridícula, pero la gente se la cree. Y eso es de lo que hay que salir poco a poco, ¿no? Volviendo, hermano, al tema del ocultismo, del cual usted conoció bastante,
conoció bastante, libros, todas esas enciclopedias que se manejan. ¿Qué tanto, qué tan real es el enemigo dentro de la iglesia? ¿Qué tanto es lo que dicen realmente que se mete a las iglesias, se lleva a la gente o cómo actúa él dentro de las iglesias? Ese es un juego bastante inteligente y voy a pedir por favor que pongan atención porque esta es una de las claves. Se juega de muchas maneras. Una de las formas en las que se juega es, son capaces estas personas cuando ellos les llaman grutas, cuando que son como sus congregaciones o sus iglesias o donde se reúnen. Cuando una gruta quiere que una iglesia cambie su forma eh, de adoctrinar o si están dando buena doctrina, ellos mandan mujeres jóvenes tratando de seducir a los pastores, tratando de hacerlos caer en pecado, tener pruebas para que entonces ellos cambien la temática. También pueden mandar chicos para hacer caer a las hijas del pastor o a la misma esposa del pastor, o sea, es así de flagrante. Eh, por supuesto que también es guerra espiritual y lo que la gente tiene que ver es que sí, claro que el enemigo está en los bares y en todos esos antros de vicio y perdición y todo lo que cada quien se puede imaginar, pero lo que más le interesa es la iglesia de Cristo. Eso es lo que más le interesa. Eso es lo que busca hacerlo. Y lo que no está tomando la gente en cuenta es que la iglesia primitiva no se reunía en ningún lado porque eran perseguidos por el imperio romano. Entonces la iglesia primitiva eran pequeñas células de gente que se reunía en secreto y que inclusive utilizaban claves para que no fueran aprendidos por el imperio que en aquella época se pagaba con muerte en el circo romano, empalados o de muchas maneras. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Se ayudaban como verdaderos hermanos. Todos los nenes que quedaban huérfanos los tomaban como si fueran sus hijos. Y hoy las iglesias son otra versión. Las iglesias, ellos buscan que haya palabrería por abajo, que se critiquen unos a otros, que digan, oye, mira la hermana, cómo se atreve a venir así a la iglesia, o mira el hermano, después de lo que hizo, cómo tiene cara para venir. O sea, es mucha crítica, es precisamente poner hermano contra hermano en contienda. Criticar, por supuesto, también a los pastores y la gente deja de ver las cosas como deberían de ser. Cuando van a ver a alguien, lo ven si trae los zapatos boleados, si combinan los calcetines con el traje o con la corbata o con la camisa, ya están viendo si tiene defectos físicos, en vez de dejar eso a un lado y concentrarse en el mensaje, que es lo que importa. Eso es lo que en realidad importa y eso es lo que muy pocos hacen. Dejar de criticar a la gente por cómo se ve, por cómo se viste y empezar a tomar el mensaje como es. Eso es lo que no está haciendo la gente, eso es lo que no se están dando cuenta y que es la voluntad de Dios la que debe de reinar, no la voluntad de nosotros. Entonces, sí son muchas las formas en las que interviene espiritualmente y físicamente, inclusive en las iglesias. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que las grandes congregaciones, los pastores son hasta masones, por favor. En los templos, en los símbolos se ve. Quiero decirles algo que ojalá y se quede en sus mentes. Los símbolos es el idioma de las sociedades secretas. Quien aprende simbología bíblica, ojo, dije bíblica, quien aprende simbología bíblica va a entender mucho de cómo se mueve en realidad el ocultismo en las propias iglesias. Y se van a dar cuenta que hay pastores famosos que son parte de la masonería y de las sociedades secretas. Y son especialistas en el engaño, ¿no? Hermano, una de las cosas que para ser un buen ocultista es ser un maestro del disfraz. De hecho, hay una película de Disney que salió hace unos años, yo recuerdo que llevé a mis hijos a verla, que así se llama, El maestro del disfraz. Y de una forma subconsciente, porque Disney hay que recordar que él fue un Rosacruz y un masón, y bueno, híjole, hay que decirlo, ¿no? Y un pedófilo, ¿no? Un amante de los niños, le llamaban sexualmente, es un tipo enfermo. Entonces, Disney produce todo este tipo de cuestiones con un doble mensaje.
aparentemente con algo inocente como las caricaturas, algo que parece que enseña a los niños, en realidad lo que hace es adoctrinarlos en cuestiones que son enfermizas, de poder, de cuestiones de este tipo. Y esta película del maestro del disfraz lo que hace es estar tomando diferentes características a su conveniencia para que las cosas salgan como él quiere, para que la gente actúe como él quiere, que es un director de escena, que acomoda las luces, acomoda, lo dice a los actores, los diálogos, y puede ser un tirano o puede ser alguien muy paciente para que las cosas salgan como él quiera. O sea Pero que finalmente la gente, mi hermano, está buscando el ocultismo en las brujas, en los hechiceros, pero el ocultismo está dentro de la misma iglesia. es así de fácil, hermano. Cualquier manipulador es un ocultista. Por eso, mi señor Yeshua, a los mentirosos, es que ahí empieza la brujería, la mentira, porque en la mentira es como cambia la forma de pensar. Si usted platica con una persona, no sé, vamos a poner una situación de la vida, se encuentra con alguien, toma un cafecito y de repente terminar la plática dice, oye, después de platicar contigo cambió mi experiencia de vida o mi ideología política o acerca de la medicina, X, cualquier tema, lo que sea. Bueno, las palabras de esa persona afectaron mi vida y ahora yo pienso de manera diferente. Y si eso va un 70% verdad con un 30% mentira, entonces se está cambiando para mal, que es lo que están haciendo con la doctrina de las iglesias. Estos Están pastores dando, masones, mi hermano, una pregunta, perdón, sí, ¿estos pastores masones son conscientes de lo que hacen? sí, claro. Sí, 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 porque la masonería, para empezar, la masonería es una religión y lo dice la propia literatura masónica. Es una religión, es la religión de los antiguos misterios que está en el libro de Génesis en la Biblia. Mucho ojo porque la propia Biblia la reconoce. Es astroteología, la adoración de los cielos. Entonces, sí, claro que lo hacen de manera consciente. Por supuesto, ellos, su Dios es otro y no es con cuernos y cola. O sea, eso es, la gente tiene que dejar de pensar en eso. Eso lo inventó la Iglesia Católica para distraer, pero es otra cosa. Otra pregunta, mi hermano, ¿es cierto que dentro del ocultismo tienen estrategias o estrategias ocultas para detener el avance cristiano? Sí, sí, sí. Recuerde que desde los tiempos, incluso antes de nuestro Señor Yeshua, mm, re- hay que ver, por ejemplo, aquí la historia de, de cómo cuando los hebreos quieren ser, se me olvida, a ver, recuérdeme, hermano, es el que le habla a la burrita, Balaam. que Balaam, gracias, Balaam y Balac. Cuando están Balaam y Balac, que quiere que maldiga a Israel y el otro le dice, no, es que Dios me dijo que no, y el rey quiere que sí los maldiga. Bueno, esa es una estrategia, hermano. Y eso es cómo funciona la magia. Es una maldición. Y por supuesto que funciona, por eso está ahí en la Biblia. Entonces, claro que ese tipo de estrategias también entran en función y por supuesto que entra en acción el reino espiritual y primero se hace un ritual en la tierra, en lo físico, que después se culmina en el reino espiritual. Y tuercen la Y las, palabra. sí, exacto, la tuercen y le engañan, por eso dan, ojo, 70% verdad y ese 30% de mentira es el veneno, porque no pueden decir todo mentira para que la gente lo crea y para que se sienta atractivo, porque además quiero que sepan que los ocultistas, los satanistas, los luciferinos, que no son lo mismo, todos hablan de amor, todos hablan de bienestar, todos hablan de un mundo mejor para todos. Eso es lo que la gente no está entendiendo. Por eso la Biblia usa una teología exacta y precisa para diferenciar al Dios de la Biblia de los demás diosesitos chiquitos. Perfecto, mi hermano. ¿Cuál es su opinión de esto, mi hermano Milton? Wow, estaba escuchando bien detenidamente a Daniel. Wow, qué interesante está esto, mi hermano, el poder reconocer qué tan importante es de parte de nosotros como remanente poder entender eso, en el cual ya nosotros no tenemos por qué estar pidiendo ninguna cosa material, lo que es algo material, no que poder tener el discernimiento de poder escuchar una palabra y escuchar a alguna persona y el poder reconocer de que el mismo enemigo se viste de luz
para poder engañar a tanta persona, en el cual podemos hablar que quizás el 98% de las iglesias están siendo engañadas y están siendo terapiadas, en cierta manera, si es palabra, a las iglesias. Usted lo mencionaba en esta última enseñanza, en el cual si el enemigo pudo engañar a una tercera parte de ángeles, ¿quiénes somos ahora nosotros para no poder haber sido engañados por tanto tiempo? Y el poder pedirle al Señor, ya no tanto por algo material, sino por estas dones espirituales, lo que es el discernimiento, el poder entender esta palabra de verdad, porque ¿cómo vamos a entenderla o cómo vamos a ver la mentira si no sabemos la verdad? Amén, mi hermano. Una pregunta, hermano Daniel. ¿Qué piensa el ocultismo de Yeshua? ¿Por qué no le temen a Yahweh? ¿Por qué no le temen a Dios? ¿Por qué hacen lo que hacen? De una manera breve y así describiendo las cosas, ellos, por ejemplo, a nuestro Señor, al Dios Todopoderoso, al que está sentado en el trono en los lados del norte, ellos lo toman como un Dios creador, sí, y así lo reconocen. Pero acuérdese que desde la antigüedad hay algo que le llamaron el demiurgo. Este famoso demiurgo no es otro más que el dios Ta, con P-T-A-H, P-T-A-H, en Egipto. Ese dios Ta no es otro más que un dios creador, pero que no interviene, pero que emana una fuerza positiva y otra fuerza negativa, que son las que rigen las leyes de lo físico. Esa fuerza, además de positiva y negativa, también es masculina y femenina. También es el sol y es la luna. Y es de donde viene el mito de Isis y Osiris. Y el hijo Horus es como el Cristo de esa época. Entonces, ellos al Cristo, de hecho la palabra Cristo significa aceite, es el ungido, es el elegido. Y entonces Horus es el que gana la luz. El Horus, y de ahí viene la palabra horas, es el primer Horus es el amanecer. Y había 12 Horus en el ciclo solar. Entonces ellos lo toman como un maestro de luz, como un maestro de enseñanza, como un Buda, como un Maitreya, como un rabí, como un iluminado. Entonces ellos no le temen a nuestro Señor Yahshua y de hecho muchos de los ocultistas le llaman el Maestro Cristo, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús el Cristo, pero no lo reconocen como Hijo de Dios. Ojo, que esa es la diferencia. Sí lo reconocen como un maestro, sí lo reconocen como un iluminado, pero no como el Hijo de Dios. Y no le temen a Dios porque ellos dicen, bueno, si nosotros no hacemos actos de maldad, no tenemos por qué pagar nada. Y es por eso que usan el control mental. Ese es el verdadero secreto de las sociedades secretas. Cómo manipular a otros, cómo hacer que otros hagan mi voluntad por mí y que el beneficio sea para mí. Entonces, cuando usted le da una orden a un policía o a un militar y le dice, vaya y reprima la manifestación y si es necesario golpea a la gente y échelos para atrás, ¿quién está ejecutando el acto? ¿Quién recibe las órdenes? Entonces, por lo tanto, los demás quedan eximidos de la ley kármica, dicen ellos, o de la ley de la carne, o de la ley natural. Y por eso se sienten seguros. Muy interesante todo esto, hermanos. Muy interesante poder aprender. Por eso este tema se llama La verdad nos hará libres. Hay mucho que tenemos que aprender. Se nos acaba el tiempo. Hermano Milton, una última apreciación. ¿Cómo podría entonces las personas realmente aprender la voluntad de Dios, ya que sabemos que a través de los institutos no es bueno hacerlo? La mejor manera que uno puede buscarla es en oración y con mucha obediencia a la palabra. Eh, leerla en los institutos le enseñan a uno el leer, pero no le enseñan a uno leerlo literalmente. Escudriñar. Y escudriñarlo de la manera espiritualmente, y esa sería la mejor manera, en obediencia. Perfecto, mi hermano. Hermano Milton, una conclusión final. Bueno, dándole las Perdón, mi gracias. hermano Daniel.
Hermano, Perdón. hermano Daniel, una conclusión final. Una conclusión final. Por favor, a todos los hermanos que escuchen esto, pídanle mucho al Señor, oren, por favor. Esto es para trascender. Tenemos que pensar que algún día vamos a morir y vamos a entregarle cuentas a quien quiera que quieran creer. Y en el caso de nosotros es a nuestro Creador y a nuestro Señor Yeshua. Y por lo tanto, ya no vamos a poder mentir o no vamos a podernos justificar. Vamos a pedir en el corazón que nos ayude a encontrar en su palabra el camino hacia su voluntad y que nos permita fortaleza, porque eso es también lo que a veces necesitamos, fortaleza para cumplirla. Amén, mis hermanos. También hago una invitación a todos aquellos que el Espíritu Santo les está hablando a sus vidas. El Espíritu Santo les está inquietando con estos temas que no se tratan realmente en ninguna iglesia, pero que el Espíritu Santo nos está abriendo el entendimiento para que tomen decisiones radicales en sus vidas. Recuerde que nos queda muy poco tiempo para presentarnos delante de Dios y que cada uno va a ser juzgado según sus obras. Recuerde que nosotros tenemos que estar limpios, emblanquecidos por la sangre del Cordero, llenos de limpieza y santidad. Y la palabra, la verdadera palabra de Dios, es la que nos hace libres. Invito a mi hermano Milton que nos haga una oración de despedida para que el Espíritu Santo lleve esta palabra a los corazones que debe llegar. Amén. Excelentísimo Padre, yo te doy gracias, Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das a cada uno de nosotros, el poder venir ante ti, Señor, y que haya sido tú en medio de nosotros, porque tu palabra es clara, Señor, en el cual tú nos dices, Señor, que donde hay 2 o 3 personas en tu nombre, Señor, tú estás en medio de nosotros. Y estamos anhelando, Padre Santo, con todo corazón, Señor, que toda persona que haya escuchado esta palabra, Padre Santo, que pueda ser de beneficio, Señor, para cada uno de ellos. Te los ponemos en tu nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Muchas gracias a mis hermanos Milton y Daniel por haber participado y hasta nuestra próxima reunión, que tocaremos otros temas distintos que yo sé que van a ser de mucha importancia para nuestros amados hermanos. Bendiciones para todos, que la gracia, la paz, la misericordia de Dios les acompañe siempre.